Vivimos en una era de velocidad vertiginosa, donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma. Anhelamos resultados inmediatos, soluciones rápidas para cada desafío que se presenta en nuestro camino. La paciencia parece ser una virtud olvidada, un eco lejano en el bullicio de nuestra existencia. Nos frustramos con facilidad y abandonamos proyectos valiosos si el progreso no es visible al instante. Pero la naturaleza, en su infinita sabiduría, nos susurra una verdad diferente. Los árboles no crecen de la noche a la mañana, ni los ríos tallan cañones en un solo día. Todo lo verdaderamente grande y duradero requiere su propio tiempo. La constancia silenciosa, la fe inquebrantable y la paciencia profunda son los cimientos de los logros más significativos. Son las virtudes que nos permiten construir legados, no solo momentos fugaces. Hoy, les invito a escuchar una antigua fábula, una historia que nos revela el poder oculto de la espera. Es la lección de Anne y su jardín, la profunda enseñanza del bambú. En un valle lejano, vivía un hombre llamado Anne, cuyo corazón anhelaba sabiduría y un propósito trascendente. Soñaba con cultivar un jardín que no solo alimentara su cuerpo, sino que también inspirara el alma de quienes lo visitaran. Deseaba dejar una huella, un legado de belleza y fortaleza. Un día, un anciano jardinero, de ojos profundos y manos curtidas, le obsequió unas semillas de bambú. «Plántalas con fe», le dijo, «pero recuerda que la paciencia es tu más valiosa herramienta». Anne, lleno de entusiasmo y esperanza, preparó la tierra con esmero. Sembró las pequeñas semillas con reverencia, imaginando ya los majestuosos tallos que un día se alzarían hacia el cielo. Regó la tierra cada mañana, con la expectativa de ver los primeros brotes. Pasaron las semanas, luego los meses, y el suelo permanecía inerte, sin mostrar señal alguna de vida. Los aldeanos, al ver su esfuerzo sin recompensa, comenzaron a murmurar. Se burlaban de Anne, sugiriéndole que había sido engañado, que sus semillas eran estériles. La frustración se apoderó de Anne. La tentación de abandonar su proyecto, de arrancar las semillas y plantar algo que diera frutos más rápido, era casi insoportable. Pero en lo más profundo de su ser, una voz silenciosa le instaba a continuar. Una intuición, una fe inexplicable, le decía que no debía rendirse, que debía seguir regando esa tierra aparentemente infértil. El primer año transcurrió sin que nada emergiera de la tierra. Anne siguió regando, su esperanza menguando con cada día que pasaba. El segundo año trajo consigo la misma quietud, el mismo silencio. Los consejos externos se multiplicaron. «Planta maíz, Anne, o frijoles», le decían. «Algo que puedas ver crecer, algo que te dé sustento». Pero Anne se negaba a ceder. Temía que, si abandonaba, se perdería el momento crucial, el punto de inflexión que solo la perseverancia podía alcanzar. Su rutina diaria se convirtió en un acto de fe. Regaba la tierra bajo el sol abrasador, bajo la lluvia torrencial, con una constancia que agotaba su cuerpo, pero fortalecía su espíritu. Mientras tanto, bajo la superficie, algo extraordinario estaba ocurriendo. Las semillas de bambú, invisibles a los ojos de Anne y de los aldeanos, estaban trabajando incansablemente. Estaban desarrollando un sistema de raíces vasto y robusto, anclándose profundamente en la tierra. Preparándose para un crecimiento que desafiaría toda expectativa. Anne, en su humanidad, no podía percibir esta preparación crucial. Solo veía la superficie, el suelo desnudo, y dudaba. Pero su fe, aunque probada, lo mantenía firme. Y así, transcurrieron 5 largos años de silencio. 5 años de regar una tierra que no mostraba recompensa visible. 5 años de fe inquebrantable frente a la duda y el ridículo. Entonces, una mañana, Anne notó algo. Un pequeño brote verde, diminuto y frágil, asomaba tímidamente de la tierra. Era el primer signo de vida, una promesa cumplida. Lo que siguió fue asombroso, un espectáculo de la naturaleza que dejó a todos sin aliento. En solo una semana, el brote creció medio metro. En un mes, el bambú se elevó más de 2 metros, desafiando la gravedad con una fuerza imparable. Los aldeanos, que antes se burlaban, ahora observaban con asombro. Y en apenas 6 semanas, ese pequeño brote se transformó en un majestuoso bosque de bambú, con tallos que superaban los 30 metros de altura. Un milagro de crecimiento repentino.
Los aldeanos, atónitos, preguntaron a Anne cómo era posible tal prodigio. El bambú no creció en 6 semanas, les explicó Anne con una sonrisa serena. Creció en 5 años y 6 semanas. Comprendieron entonces que, durante esos años de aparente inactividad, el bambú no había estado dormido. Había estado preparándose, construyendo los cimientos invisibles para su espectacular ascenso. La historia del bambú nos ofrece una poderosa metáfora para nuestras propias vidas y aspiraciones. Nos enseña que muchos de nosotros abandonamos nuestros sueños y metas. Lo hacemos porque no vemos resultados inmediatos, porque la ausencia de progreso visible nos desanima. Olvidamos que el trabajo más importante a menudo ocurre bajo la superficie. El crecimiento más significativo, el que realmente importa, es invisible a simple vista. Es la disciplina silenciosa que cultivamos cada día, la fe inquebrantable que mantenemos en la oscuridad. Es la constancia que aplicamos cuando nadie nos observa, el esfuerzo que parece no dar frutos. Estos son los cimientos invisibles de todo logro duradero. La fuerza de un guerrero no se forja en una sola batalla, sino en años de entrenamiento oculto. La sabiduría de un sabio no brota de un día para otro, sino de décadas de reflexión y estudio. Cada gran obra, cada vida plena, es el resultado de innumerables actos de crecimiento invisible. Son las raíces profundas que sostienen el majestuoso árbol que un día se alzará. La lección del bambú es un faro de esperanza y una guía para nuestra propia jornada. Nos invita a aplicar esta sabiduría a nuestros proyectos personales, a nuestro crecimiento interior y a nuestras relaciones. Cuando te sientas desanimado por la falta de progreso, recuerda al bambú. Confía en que cada esfuerzo, por pequeño e invisible que parezca, está construyendo algo grandioso. Persevera con fe, incluso cuando el mundo exterior dude de ti. Sigue regando tu jardín interior, nutriendo tus sueños con constancia y paciencia. Reconoce que el progreso invisible es, de hecho, el progreso más fundamental. Es la preparación silenciosa que te permitirá, un día, elevarte con una fuerza y una majestuosidad que asombrarán a todos. Así como el bambú, tú también estás construyendo tus raíces. Y cuando llegue el momento, te alzarás, fuerte y resiliente, hacia el cielo, revelando la magnificencia de tu crecimiento. En un valle sereno, donde el tiempo parecía fluir con la misma calma que el río que lo atravesaba, vivía un hombre llamado Anne. Su vida estaba dedicada al cultivo de un vasto bosque de bambú, una labor que muchos consideraban lenta y poco gratificante. Sin embargo, Anne poseía una sabiduría que trascendía la prisa del mundo. Un día, la tranquilidad del valle se vio brutalmente interrumpida por una tormenta de una ferocidad inaudita. Vientos huracanados azotaron la tierra, y la lluvia caía como un diluvio implacable. La naturaleza desató su furia con una fuerza devastadora. La destrucción fue generalizada y desoladora. Árboles centenarios fueron arrancados de raíz, sus troncos gigantescos yacían ahora inertes sobre el suelo. Los techos de las humildes viviendas del pueblo volaron por los aires, dejando a las familias a la intemperie. Los campos de cultivo, que con tanto esmero habían sido trabajados, quedaron arrasados, convertidos en un lodazal irreconocible. La desesperación se apoderó de los corazones de los aldeanos al ver el fruto de su trabajo aniquilado en cuestión de horas. Anne, con el corazón encogido, observaba la devastación desde la entrada de su humilde morada. Su mayor temor era por su amado bosque de bambú, el cual había cuidado con devoción durante tantos años. Temía que la tormenta lo hubiera reducido a escombros. Cuando la tormenta finalmente amainó y el sol comenzó a asomarse tímidamente entre las nubes, Anne se aventuró hacia su bosque. Lo que encontró allí lo llenó de una profunda emoción y asombro. Mientras los árboles robustos y aparentemente inquebrantables habían sucumbido, el bambú permanecía en pie. Se había doblado con la fuerza del viento, casi tocando el suelo, pero no se había roto. Su flexibilidad era su mayor fortaleza. Cada tallo, aunque inclinado, recuperaba lentamente su verticalidad, como si nunca hubiera sido desafiado. Esta visión conmovió a Anne hasta lo más profundo de su ser, revelándole una verdad fundamental. En ese momento, Anne experimentó una profunda realización emocional. Comprendió que la verdadera fuerza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse y ceder ante las adversidades. El bambú le había enseñado una lección invaluable. La paciencia, comprendió Anne, no era una debilidad, sino una forma de fortaleza.
Fue la paciencia la que permitió al bambú crecer de manera constante, desarrollando una resistencia inquebrantable. Su crecimiento lento y deliberado había forjado una estructura interna robusta a lo largo del tiempo. Cada día de su existencia, el bambú se preparaba para los desafíos futuros, sin prisa, pero sin pausa. Lo más crucial era el desarrollo invisible de sus raíces. Durante años, el bambú había estado fortaleciendo su base bajo tierra, una preparación silenciosa para la resiliencia que demostraría ante la tormenta. Esta labor oculta era la verdadera clave de su supervivencia. La historia de la increíble resistencia del bosque de bambú de An se extendió rápidamente. Su fama trascendió las montañas y los ríos, llegando a tierras lejanas. La gente hablaba de la sabiduría de An y de la fortaleza de sus plantas. Un día, un viajero de una tierra distante, conocido por su búsqueda de la eficiencia y los resultados rápidos, llegó al valle. Intrigado por la reputación de An, se acercó a él con una pregunta. El viajero, con una expresión de perplejidad, cuestionó la elección de An de cultivar bambú, una planta de crecimiento aparentemente lento. ¿Por qué dedicar tanto tiempo a algo que tarda tanto en mostrar su esplendor?, preguntó. An, con una sonrisa serena, comenzó su explicación sobre la naturaleza de los logros duraderos. Sus palabras eran como el murmullo de un arroyo, calmadas y profundas. Los resultados rápidos, dijo An, a menudo conducen a fracasos igualmente rápidos. Lo que se construye con prisa, sin una base sólida, tiende a desmoronarse con la primera dificultad. La impaciencia es una ilusión de progreso. Los logros verdaderamente duraderos, aquellos que resisten el paso del tiempo y las pruebas de la vida, se construyen con paciencia y con raíces profundas, continuó An. Son como el bambú, que invierte en su fundamento. Estas raíces profundas, explicó An, son las que permiten resistir cualquier desafío, cualquier tormenta que la vida nos presente. Son el anclaje que nos mantiene firmes cuando todo lo demás parece ceder. La estabilidad nace de la espera. La lección que An impartió al viajero fue sobre la permanencia. Le enseñó que el verdadero valor no reside en la velocidad, sino en la naturaleza perdurable de lo que se crea. La paciencia, más allá de asegurar el crecimiento, garantiza la permanencia. Permite que lo construido no solo se eleve, sino que también se mantenga firme a través de las generaciones. Es la esencia de la trascendencia. Con el paso de los años, el bosque de An no solo creció en tamaño, sino que también transformó la vida del valle. Su presencia se convirtió en un pilar fundamental para el ecosistema y la comunidad. El denso follaje del bambú atrajo de nuevo a los animales que habían huido de la deforestación. El ambiente mejoró notablemente, con lluvias más suaves que nutrían la tierra y un suelo más fértil que antes. Los aldeanos, que al principio habían sido escépticos sobre la dedicación de An, ahora reconocían el valor de su obra. Comenzaron a construir sus hogares cerca del bosque, buscando su protección y sus beneficios. El bambú les proporcionaba un refugio natural contra el sol abrasador y los vientos. Sus tallos se utilizaban para construir viviendas y herramientas, y sus brotes tiernos se convirtieron en una fuente de alimento nutritivo. An, al observar la prosperidad que su bosque había traído, tuvo una profunda realización sobre el impacto colectivo de su perseverancia. Su paciencia había trascendido su propia existencia. Su dedicación y su fe en el crecimiento lento no solo habían transformado su propia vida, llenándola de propósito, sino que también habían bendecido a toda la comunidad a su alrededor. La paciencia es un regalo que se comparte. La fama de An como maestro de la paciencia creció aún más. Muchos jóvenes, deseosos de aprender el arte de la espera y la perseverancia, viajaron desde lejos para convertirse en sus discípulos. Entre ellos, había un joven discípulo particularmente impaciente, que se sentía frustrado por su aparente falta de progreso. Se quejaba de que, a pesar de sus esfuerzos, no veía resultados tangibles. An, con su habitual calma, le ofreció una metáfora del bambú para explicarle la naturaleza del aprendizaje y el progreso. Sus palabras eran un bálsamo para el alma inquieta del joven. El bambú, comenzó An, pasa sus primeros 5 años desarrollando sus raíces bajo tierra. Durante este tiempo, no se ve ningún brote, ninguna señal de crecimiento visible sobre la superficie. Es un trabajo silencioso y fundamental. Sin embargo, continuó An, ese trabajo invisible es esencial. Es la preparación para lo que vendrá.
Después de esos 5 años, el bambú brota y crece hasta 30 metros en solo 6 semanas. La explosión es el resultado de la espera. Tu progreso, le dijo An al discípulo, puede ser invisible en este momento, pero es real. Cada esfuerzo, cada lección aprendida, cada momento de paciencia, está fortaleciendo tus raíces. La semilla de la sabiduría germina en silencio. An animó a todos sus discípulos a perseverar, incluso cuando no vieran resultados inmediatos. Les recordó que el trabajo no visto es, a menudo, el más esencial para un crecimiento verdadero y duradero. La perseverancia diaria, les enseñó An, no es solo un medio para alcanzar un fin, es el crecimiento en sí mismo. Cada día que persistes, estás fortaleciendo tu ser, construyendo tu propia resiliencia. El camino es la recompensa. En sus últimos años, An, con el cabello blanco como la nieve y el rostro surcado por las arrugas de una vida plena, compartió su consejo final con sus discípulos. Su voz era suave, pero sus palabras resonaban con la sabiduría de una vida bien vivida. Reflexionó sobre una vida que había sido vivida lentamente, con propósito y significado. Cada momento había sido saboreado, cada desafío había sido una oportunidad para crecer. Su existencia era un testimonio de su filosofía. Compartió su sabiduría con sus discípulos, no como un mandato, sino como una invitación a la reflexión. Les habló del bambú, su eterno maestro. El mundo moderno, les dijo An, nos insta a la prisa, a la competencia, a la búsqueda incesante de resultados inmediatos. Pero recuerden siempre la lección del bambú. Su ejemplo es un faro en la oscuridad. El bambú crece a su propio ritmo, sin compararse con los árboles que lo rodean, sin competir por la luz o el espacio, explicó An. Su fuerza reside en su autenticidad y en su proceso natural. Su verdadera fortaleza, concluyó An, reside en las profundas raíces que forjó a través del tiempo, en la paciencia con la que esperó su momento. Esas raíces son su ancla, su inquebrantable fundamento. An les aconsejó abrazar los periodos de espera, no como tiempos de inactividad, sino como fundamentos de sabiduría y fortaleza. Cada pausa es una oportunidad para construir una base más sólida. Cuando finalmente florezcan, les aseguró An, serán inquebrantables, capaces de resistir cualquier tormenta que la vida les presente. Su crecimiento será un testimonio de su paciencia. El legado de An no fue solo un bosque de bambú, sino la paciencia sembrada en los corazones de sus discípulos y en la comunidad. Su vida fue una fábula viviente, un recordatorio eterno del valor profundo de la espera.